de corte político muy interesante y muy importante para la época. También en Radio Fórmula, en Radio 13 y posteriormente en la Organización Editorial Mexicana. En la actualidad, maestro, me dijiste... En el canal del Congreso. En el canal del Congreso. Canal 11. En el canal 11. Muy bien. También es importante decir lo que ha logrado el maestro Lamont. ¿Sí? El maestro Lamont es Premio Internacional de Periodismo, ¿sí?, de la cadena, otorgado por una ¿cómo se llama? Empresa sudcoreana, ¿verdad? Sudcoreana denominada Arirang, ¿sí? Arirang, y también premio por la BBC, ¿verdad? Premio por la BBC. Ok. El libro del maestro Lamont es muy interesante, sobre todo para quienes aspiran a ser periodistas, para los comunicadores, ¿sí? Nos habla de la columna política, ¿sí?, de dónde se forjan los columnistas, ¿sí?, cuál es el interés de formarse en la columna política. Pues también, no nomás eso, nos habla también de las entrevistas que ha tenido con secretarios de Estado, presidentes de la República, y un par de entrevistas muy interesantes que hizo precisamente, que lleva parte de este libro, con José Antonio Zorrilla, ¿sí?, quien tuvo, sin meternos en muchas honduras, algo que ver en los asuntos relacionados con la muerte de Camarena, ¿sí? Sin más preámbulo, primero, antes que darle la palabra a nuestro ponente, vamos a pasar un video que habla más sobre nuestro hoy invitado. Muchas gracias. Fernando stepped up his protests, calling on the authorities to interrogate the stewmaker about the identities of people he dissolved in acid. En ese comando también va este niño, Enrique Osuna. Son de la señora. Fernando Oseguera, el secretario de dicho organismo, un respiro a tantas familias afectadas por este mal. Y por último, si Santiago Mesa ya reconoció a alguna persona, si Santiago Mesa, cuáles fueron sus declaraciones, y pues tener respuestas. Eso venimos a traer respuestas. Está confirmada esa audiencia con el procurador. ¿Cómo es posible que esto ocurra en México? El pozolero, quien sea su similar en este momento en Baja California, las desintegra en sosa cáustica. Ese es el país en el que vivimos. Así están las cosas, señor presidente Calderón. 1:27. Should have stopped pumping oil once they knew there was a breach. Can we at least admit that both those things were wrong? Yeah, because as far as I'm concerned, they were informed at least 6 hours before the explosion, and the monopoly Pemex is to be blamed because in 2009 they delivered to the governors and mayors its security map, and that is why some governors who now are indicted and wants to be extradited to the United States have that security route. Respecto a su posición sobre la operación de la planta de Laguna Verde en el estado de Veracruz, perdón que oí este tema, pero en Veracruz es un tema de protección civil. Los caminos de protección de esta planta no están a la altura de las circunstancias, como punto número 1, y piden los veracruzanos, señor presidente, que se someta a consulta la operación de Laguna Verde. 30 años de mares de corrupción y falta de seguridad, por un lado. Lo de Laguna Verde sería cosa de pedir a la Comisión Federal de Electricidad un reporte, lo vamos a solicitar para informarles.
Bienvenidos a la serie del canal del Congreso Contigo Migrante. En esta ocasión, Dreamers y el Tratado de Libre Comercio para América del Norte. La acción diferida puesta en marcha por la administración del presidente Obama en el 2012 y sus repercusiones. Nos acompañan en esta ocasión, a mi izquierda, la doctora Eunice Rendón, coordinadora de la Agenda Migrante. Muchas gracias, doctora. Gracias a ti. La maestra Amalia García Medina, quien es la secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo, gobernadora de Zacatecas y presidenta de la Comisión de Migración de la Confederación Nacional de Gobernadores, CONAGO, en aquel instante 2008. Gracias, maestra. Gracias. El senador de la República y presidente de la Comisión de Federalismo, Jorge Luis Preciado por Colima, y también senador migrante. Gracias. Y el senador Mario Delgado, presidente de la Comisión Ciudad de México, ante la actual Cámara de Senadores. Gracias, senador. Gracias, Federico. Como todos los jueves, le damos la bienvenida a la mesa en Primer Café a Federico Labón, que se une para el análisis de este y otros temas. Federico, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Raimundo. Federico, Buenos días. les pregunto, Raimundo, Federico, en ese sentido, veíamos al secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, atendiendo inmediatamente este tema. Estuvo pocos minutos. A ver, venme acá. Y mientras, porque lo tenemos que ver, es lo primero más otras frases. Sí, a ver. Mexico showing us great respect, and I respect them in return. México está mostrando un gran respeto y nosotros mostramos respeto hacia ustedes también. Eso es. Exacto, señor presidente. Y mi pregunta también. De acuerdo. Eso es. A ver, repite. México. México está mostrando un gran respeto hacia nosotros y con nosotros también hacia ellos. Con este video alcanzamos a ver parte de la labor de Federico Labón. Sin más preámbulo, los dejo con nuestro ponente. Muchas gracias. Bienvenido. Agradezco enormemente la oportunidad de poder enviar un mensaje, colegas, futuros colegas independientes. Y la mejor enseñanza de este encuentro de opinión e intercambio de ideas será que ustedes piensen a partir de hoy que son colegas independientes. Lo que vamos a revisar brevemente aquí será una enseñanza retrospectiva del periodismo de Díaz, Lázaro Cárdenas, Miguel de la Madrid, el crimen del columnista más influyente de la historia de México, Manuel Buendía, el autor intelectual que no fue, y ustedes tendrán que indagar quién fue. Y ahí lo dice, cuando lo lean podrán llevarse las 8 en ese periodismo independiente. No el periodismo que impone, como en el crimen organizado, el derecho de piso, el derecho de la palabra y el derecho de la pluma. Eso terminó y concluyó en el 2018. Como lo podamos interpretar, para bien o para mal, pero es a lo que llegan ustedes en este cambio generacional. Los que estamos y en breve nos vamos solamente de ahí, porque ustedes tendrán y tienen el derecho de ejercer ese periodismo y mejor, porque Chihuahua es una entidad pujante, ha cambiado la mentalidad de lo que antes era el ancestro centro de la capital del país, donde se tomaban las decisiones e incluso el periodismo ejercía y sentaba sus reales en Chihuahua. Eso se acabó, ya no existe. Déjenme explicar ahora cuál es la esencia de este libro. Y dirán ustedes por qué José Antonio Zorrilla Pérez
y el caso de la columna política en la Cuarta Transformación, porque lo veremos más adelante, en una mañanera, el espacio estelar del presidente 79 de México, Andrés Manuel López Obrador, surgió el tema de José Antonio Zorrilla Pérez. ¿Quién es José Antonio Zorrilla Pérez? Si pregunto a alguno de ustedes, tal vez no lo sepan, pero él, de 1965, cuando ni siquiera eran proyectos ustedes de vida, hasta 1984, el año de su crimen, el 30 de mayo de 1984, a las 5:20 de la tarde, cuando después de visitar al canciller Bernardo Sepúlveda Amor y al viceministro de Relaciones Exteriores, Buendía, el columnista de un periódico de influencia nacional, como lo es también a nuestros días Excelsior, autor de La Red Privada, regresaba a su oficina y en el camino interrumpieron y cegaron su vida 3 presuntos autores de ese atentado. Zorrilla muere y con él una serie de denuncias contra un narcoestado mexicano que no fue inaugurado por Miguel de la Madrid, simplemente el presidente de México en el periodo 1982-1988 da seguimiento a una serie de acuerdos que ustedes conocieron en Chihuahua como su máxima expresión con el descubrimiento de esos grandes plantíos de marihuana en este estado de Chihuahua, que fueron observados por el embajador de Estados Unidos, John Gavin Pablos, en el vuelo que hacía Chihuahua, así, como te veo a ti, así. John Gavin Pablos observaba los plantíos de la marihuana en tu estado. Entonces, John Gavin le comunica al Departamento de Estado que algo raro ocurre en México, pero el Departamento de Estado solamente es un tema aleatorio, no es lo importante. Informa a la Cancillería mexicana qué es lo que está ocurriendo, y el secretario de Estado americano, George Pratt Schultz, le informa al presidente Reagan de esta situación, y esto coincide con el levantamiento del agente de la Agencia de Lucha Antidrogas, Enrique Camarena, en Jalisco, saliendo del consulado estadounidense, eso sí lo sabes tú, y su piloto, a quienes secuestran, torturan, asesinan y después arrojan en el rancho El Mareño de Michoacán, creando, tal vez esta sea la 4ª crisis diplomática más importante entre la historia de las relaciones México-Estados Unidos. El tema de Zorrilla, el tema de Buendía, es que ellos eran compadres. Con respeto a ustedes, Zorrilla nos dice en el libro, pues era mi compadre, yo le invitaba hasta las novias que se llevaba los fines de semana a Cuernavaca de la escuela Septién García. ¿Cómo crees que yo lo iba a mandar a asesinar? Falso. Busca, indaga. Y eso fue en el reclusorio sur. Ingreso 9 de la mañana, salida 11 de la noche. Y al momento de salir, ya cuando Zorrilla abre un tema por el cual hasta le pagaban dinero para decir quién mandó a asesinar al periodista Manuel Buendía Telles Girón, y él decía que no sabía, pero sí sabe, y ya lo dijo aquí, pero cuando lo lean, y si me invitan a una nueva exposición, ustedes me van a decir quién fue el que mandó asesinar al periodista Manuel Buendía Telles Girón. Ellos se conocieron, como lo relata Zorrilla en su entrevista, cuando Zorrilla era el secretario particular del director de la Dirección Federal de Seguridad, que fue el órgano de inteligencia política que hacía periodistas y te convertía a ti en periodista. A ti. El director de la Federal de Seguridad te llamaba a la subsecretaría de Gobernación y te decía, a ver, vamos a ver qué cualidades tiene usted para presentar las ideas del Estado, te decía a ti, y a ti te decía, vas a ser articulista y quiero que entrevistes al líder del PAN en 1991, que criticó el proceso de elección fraudulenta del presidente Salinas, y te decía aquí, a ti, te decía, vas a estar en la nómina de la Subsecretaría de Gobernación en el área de investigaciones políticas y sociales. Vamos a pagarte tanto y vas a conocer cuánto cuesta tu colaboración
en el diario de circulación nacional más importante, porque yo tengo un convenio con el Estado que a ti te va a permitir que labores para mí en la Dirección Federal de Seguridad, pero como mi reportera de 2 estrellas en el periódico más importante de la Ciudad de México. Y así se estilaba. Desde la Dirección Federal de Seguridad se creaban a los grandes periodistas, a los periodistas talento. Y eso lo manejaba Zorrilla. Y Zorrilla tenía comunicación con Manuel Buendía. El día del crimen de Buendía iban a comer, pero Buendía se fue a comer con el canciller Bernardo Sepúlveda y con Víctor Flores Olea. Y lo que no se conoce es que ninguna secretaria podía detener a Buendía. Buendía se presentaba e ingresaba a la oficina del secretario de Estado a quien él quisiera. Y en esa trágica comida del 30 de mayo de 1984, a las 3 de la tarde, que terminó a las 5, y a las 5:25 fue el crimen, pues Zorrilla le dijo al canciller, oye, no, Buendía, le dijo al canciller, ya tengo concluido el resultado de la investigación que publicaré en mi libro acerca de los vínculos del Estado mexicano con el crimen organizado, en su voz, en su estilo y en su forma. Zorrilla salió, ya no llegó a su oficina e interrumpió su vida la bala traicionera. Y en ese momento el director de la Federal de Seguridad es informado acerca de lo que había ocurrido a las 5:25 de la tarde. El director de la Federal de Seguridad arriba a los hechos donde ve el cadáver de su compadre tirado, pero Buendía también tenía una credencial, una charola de la Dirección Federal de Seguridad, y las charolas de la Dirección Federal de Seguridad pues era una marca de impunidad. El problema es que esas charolas, ellas contaban desde empresarios, líderes religiosos, periodistas como Buendía, directores de medios, concesionarios, tenían su charola de la Dirección Federal de Seguridad, y hasta en las aduanas y hasta en el tránsito de Ciudad Juárez al Paso valían, porque la Dirección Federal de Seguridad tenía acuerdos con la Agencia de Lucha Antidrogas, la Oficina Federal de Investigaciones, y era una colaboración, sobre todo en tiempos de la Guerra Fría, que se manifestaban en la convulsionada Centroamérica y en la que México tenía un papel importante. Como México, decía Buendía, tenía también un apoyo directo al Vaticano, cuando el Vaticano apoyaba a Lech Walesa en la lucha contra el régimen autoritario de la Unión Soviética. Este es el contexto en el que ocurre el crimen de Manuel Buendía y Zorrilla. No fue a José Antonio Zorrilla responsable del crimen que lo llevó a pasar 26 años en el reclusorio sur, en el reclusorio oriente y en el sur de vuelta, a donde comimos con él, al término de esa extensa y larga audiencia en la que uno ingresa con una credencial del INE adulterada en la República de Chile, ahí en el centro de la ciudad. Ahí se hacen credenciales del INE y todo. Entonces, para poder ingresar al penal, al reclusorio sur, no puede decir uno, yo soy periodista, ¿no? Entra uno como ciudadano o como pariente de Zorrilla con esa credencial, y a las 9 de la noche me indica el amigo Zorrilla, bueno, ya acabó este tiempo, ¿te vas tú o te quedas? Digo, no, mejor se queda usted. Y salimos del reclusorio sur. Y inicia una parte del diálogo que se refrenda en la mañanera del presidente López Obrador. Ahí se le pregunta, lo verán en un momento, al presidente acerca de su opinión del caso José Antonio Zorrilla Pérez. Pero en ese periodo, la parte del clímax de la columna, es cuando encontramos la parte de mayor perversión en la relación entre los concesionarios de los medios, todos, el Estado mexicano, que se traducen en la columna política. Porque la columna política da margen para la movilidad. El ejemplo más claro del periodismo de antaño, antes de Buendía, fue otro periodista querido, amado, despreciado y odiado como Denegre, y el polo opuesto, Manuel Buendía, y los columnistas que siguieron en este ejercicio del periodismo. Y la parte importante y la desgracia de Zorrilla, que logró
subsidiar por lo menos a una veintena de poderosos periodistas en una nómina secreta o ni tan secreta de la Secretaría de Gobernación. Nómina que en ese año de 84 pues era jugosa, porque los ingresos de los colegas eran 18, 36, 40, 50 y hasta 60 mil pesos, de esos pesos de 1984. Y la nómina estaba ahí, pero el problema es que en esa nómina tú debías ser un alfil del Estado mexicano para decir lo que quería el Estado mexicano o no, de tu relación con el gobernador Bernardo Aguirre, después de Bernardo Aguirre en el 84-85, quien fue expulsado del cargo por ser omiso a los plantíos de marihuana. El doctor Jaques lo sabe muy bien el nombre de ese gobernador, ya lo hemos platicado. Ornelas, Kigler, ¿verdad? Bueno, ese era el gobernador del estado de Chihuahua. Entonces tenías tú que aceptar, porque la Secretaría de Gobernación te pagaba como su articulista o reportero al servicio de ellos, golpear a Ornelas, porque Ornelas, de acuerdo con Washington, se hizo omiso como el jefe de la zona militar, denunciado por el extinto Francisco Gallardo, de lo que ocurría ahí, en el Búfalo, en ese rancho muy extenso de Chihuahua. Y Zorrilla tenía toda la relación con todos sus periodistas, 30 o más, una nómina importante. La desgracia de Zorrilla no fue tanto el crimen de Buendía que no cometió él, cometió una instancia superior a él, a quien lo leerán en el libro. Él le dijo: oiga, señor secretario, ponga más interés en lo que ocurre en Guadalajara con el cartel en momento, el cartel de un sicario detenido recientemente y que se encuentra en proceso de extradición. Y me decía ayer el doctor Cermeño, es que este capítulo se va a reabrir en Estados Unidos y ese secretario de Estado que sabe la verdad del crimen de Manuel Buendía será requerido de nueva cuenta por Washington. Y es un funcionario que ha trascendido años y años, de acuerdo con lo que dice José Antonio Zorrilla Pérez. Zorrilla, finalmente, para ir cerrando este capítulo y llegar a lo que nos interesa a todos, ¿por qué el fin del periodismo tradicional y la denuncia abierta a los concesionarios de los medios que no deben hacer con ustedes lo que hicieron con nosotros? Por eso ustedes tienen que ser independientes y apostar al periodismo digital. Hace unos minutos, colegas, ustedes nos entrevistaban, a quienes advertí sobre esa transición. Esto es el motivo por el cual la Universidad Autónoma de Chihuahua y su Facultad de Ciencias Políticas tienen que ubicarlos a ustedes en la vanguardia del nuevo periodismo. Zorrilla y su viacrucis inician cuando el candidato a la presidencia, Carlos Salinas de Gortari, arriba junto con los 6 aspirantes a una pasarela de candidatos a ocupar la presidencia designados por de la Madrid. Y cuando Salinas sale de su comparecencia, un grupo de mujeres con cacerola en mano se le enfrentan, inexplicablemente se les permite el acceso, lo cual ya no ocurrió después de que se quemaron los archivos de la elección robada del 88, y ahí le recuerdan a Salinas, una señora le dice a Salinas: oiga, usted asesinó a su doméstica Manuelita y está un asesino con nosotros aquí en el Congreso de la Unión y eso no lo vamos a permitir. Y varias señoras, cacerola en mano, empiezan a tocar y decirle: usted es el autor del crimen de Manuelita. Con el tiempo, ese era el proceso de la sucesión presidencial, 1987, cuando de la Madrid designó a Salinas como su candidato a la presidencia. Y Salinas, de acuerdo con Zorrilla, grabó este evento y finalmente, del 87 al 89, Zorrilla fue a prisión, acusado del crimen de su compadre Manuel Buendía Telles Girón. Y quien lo entrevistó, es la segunda parte de este libro, también se encuentra aquí. Zorrilla está aquí, y quien no lo entrevistó, sino lo interrogó, fue el subprocurador de la lucha contra el narcotráfico, Javier Cuello Trejo,
designado por el presidente Salinas. Y en la entrevista con Javier Coello Trejo dice algo que es contundente para Zorrilla. Por ello, hoy que les quede muy claro, Zorrilla no asesinó a Manuel Buendía. Javier Coello Trejo lo interrogó 18 horas, así como estamos tú y yo en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Te tengo 18 horas frente a mí y busco indagar por qué mandaste asesinar a tu compadre Manuel Buendía Tellez Girón. Me presentas tus argumentos, pero yo tengo que decirle al presidente que tú eres el responsable. Y también el presidente me envía al procurador Morales Lechuga para decir que Zorrilla es el autor del crimen de Manuel Buendía Tellez Girón. Y eso no es cierto, de acuerdo con las versiones de ellos. Y Javier Coello Trejo dice: Zorrilla solo se comió la gallina, en un capítulo que no se ha cerrado, pero por la lealtad al régimen, así se estilaba el viejo régimen autoritario, por lealtades, Zorrilla se guarda el secreto, que paciente, y permanece 26 años en prisión. Y el Estado mexicano lo envía en una parte de su vida al penal de alta seguridad de La Palma, donde se encuentra con los sicarios a los que él castigó o tal vez convivió. Hay 3 intentos para asesinarlo y la libra. Él es karateca y la libra, y además compra muchas voluntades, como ocurre en el sistema penitenciario mexicano. Ese es Zorrilla. Creer o no en su verdad es el reto de ustedes, porque en nuestro próximo encuentro ustedes nos van a decir con nombre quién fue el secretario de Estado en el gobierno, o quiénes fueron los secretarios de Estado en el gobierno, o quién fue el subsecretario de Estado en el gobierno de Miguel de la Madrid, que participaron en el operativo para cegar la vida de un periodista brillante, el columnista más influyente de todos los tiempos, que perdió la vida por ello. Manuel Buendía Tellez Girón, autor de la columna Red Privada del periódico Excelsior. Y finalmente, en esta parte interior, nos encontramos con quien en ese momento fueron el secretario particular del presidente de la Madrid y el secretario particular de Fernando Gutiérrez Barrios. Mario Fabio Beltrones, a la izquierda, el sucesor de Zorrilla en la secretaría particular de Fernando Gutiérrez Barrios, y a la derecha, Emilio Gamboa Patrón, el secretario particular del presidente en funciones, Miguel de la Madrid, y el tercer funcionario público en conocer que Manuel Buendía Tellez Girón fue asesinado. Ellos hablan estrictamente de su relación con los columnistas, cómo es, cuál es su trato y cuál fue su visión sobre Manuel Buendía. Y por último, quien fue el secretario de Gobernación en el régimen de Miguel de la Madrid, Manuel Bartlett, quien responsabilizó del entorno, no del crimen, al, cito textualmente, ignorante capitantito del ejército Gutiérrez Barrios, por ese hecho ocurrido el 30 de mayo de 1994. Entonces, esta es la segunda etapa del libro, que inicia con la prensa y su construcción, desde el Porfiriato, Cárdenas y hasta nuestros días. Y finalmente, el presidente López Obrador. ¿Cómo surge? Y ahí vamos a entrar a 3 videos para cerrar. ¿Cómo surge el trato y la relación con el presidente López Obrador? En el año de 2012, él asiste a la cabina de trabajo, invitado por su servidor, después de ser derrotado 2 ocasiones en procesos amañados en las elecciones presidenciales del 2006 y 2012 respectivamente. Y estando al aire el presidente electo, bueno, ya presidente perdedor, el conductor recibe una llamada de los concesionarios de medios: es para que no les ocurra a ustedes nunca más.
Y en ese estilo periodístico de antaño, que ya es historia, cuando el conductor reportero se encuentra pues en el momento más importante de su entrevista, va a presentar al candidato derrotado Andrés Manuel López Obrador su expediente del CISEN, en el que se dice todo. Ya verán en un momento al candidato derrotado, vean su rostro. Y llega una llamada, él lo comenta también. Imagínense ustedes, imagínate, tú conductora, sentada frente, no, sí, porque vas a ser una periodista independiente, por eso está apostando tu universidad en ti, no eres gratis, le cuesta, y al contribuyente chihuahuense le cuesta que estés aquí para que seas la mejor periodista. Y tu universidad y tu facultad te van a entregar los mejores elementos y herramientas, pero si no haces el periodismo y vas ahí, sales, eres independiente, te vas a quedar bien, puedes sacar una mención honorífica, pero te vas a casar, vas a tener hijos y ahí se acaba la historia. No, ¿verdad? Bueno, no, para que es solamente un caso de lo que no van a hacer ustedes, a partir de lo que la universidad apuesta en ustedes. Pero es al azar. Este es el momento importante. O imagínate, ya cuando tienes información exclusiva, le vas a presentar al candidato presidencial derrotado lo que se dice de él. Ya cuando vas a entregar, viene un corte, y en el corte llega la llamada. Tiene 10 minutos para que te vayas tú o se vaya tu invitado. ¿Y qué vas a hacer después del corte? Cuando regreses después de los 2 minutos, ¿con qué cara vas a ver a tu invitado? Sobre todo que ese invitado pues, no es tan común, pero sí muy molesto porque el Estado mexicano le roba en 2 ocasiones la elección. Ahí inicia el libro, ahí inicia la denuncia del medio en el que durante 27 años colaboró esta voz. Y lo dice el presidente, y después de lo que dice el presidente, no como candidato, viene una represalia. Pero esas son las prácticas del periodismo que ejerce el derecho de palabra y el derecho de pluma. Eso es lo que ustedes afortunadamente ya no van a vivir. La explotación irracional de los concesionarios flojos que ni siquiera quieren hacer la publicidad. Pero si tú no haces la publicidad, entonces te quitan la palabra y te amenazan. Oiga, es que usted tiene que traer tanto al mes. ¿Eso no es corrupción? Tiene que arrodillarse ante el alcalde, tiene que arrodillarse ante el fiscal, tiene que arrodillarse ante el líder del Congreso, tiene que suplicar al magistrado presidente del Tribunal Superior o al ministro de la Corte, y en algunos casos los peores, cohabitar con el crimen organizado, porque se sabe que son evasores y elusores fiscales y los usan a ustedes, pero ustedes ya no van a vivir eso, para que tapen, se callen, pero eso sí, vean cómo aterrizan sus helicópteros burlando a la autoridad. No aterrizo en Toluca, aterrizo en Mazatlán, aterrizo en San Luis Potosí. No, o mejor me voy a mi casa. Ahí aterrizan. Y para que, si es el caso de un aeropuerto, la Marina no descubra la carga de billetes que vienen, se ponen unas hieleras con pescado, otra hielera más, y abajo los billetes. ¿Qué es eso? Lavado de dinero. Eso ya no lo van a vivir ustedes, afortunadamente. Pero el reto para ustedes al concluir esta exposición es contar con las herramientas que les permitan hacer un periodismo independiente y nunca más sujeto a la disposición de los concesionarios, que son rapaces, no tienen llenadero, no tienen espíritu, no tienen solidaridad, no dan seguridad social, y simplemente se ejerce aquí la trata, como la trata del periodista, a quien se puede maquillar de columnista, articulista, etc. Pero ese es el periodismo que ya concluyó. Ojalá ustedes, como parte de esta experiencia y la oportunidad que me ofrece la Universidad Autónoma de Chihuahua y mis amigos periodistas reconocidos, todos ellos aquí en el estado,
lo tomen como un punto de referencia para que en su devenir y el tiempo que dediquen a este sacerdocio no conozcan la misma experiencia del periodismo que concluyó. Finalmente, vamos a ver en 2 minutos, con lo que cerramos esta exposición, esa plática de lo que dijo el que está ahí acerca de ese periodismo al cual denuncia ya en el ejercicio del poder. Él ahí, nosotros un tiempo sin empleo por lo que él dijo, pero finalmente son los riesgos y los gajes del periodismo. Correcto. Dame eso, señor Bernardo, se me pido por eso vengo. Como lo ofrecimos a ustedes, amigas y amigos de la audiencia, nos acompaña el licenciado Andrés Manuel López Obrador en esta cabina de trabajo, ex candidato presidencial de la coalición por el bien de todos y en una lucha permanente que se reconoce. Y quiero decirle al licenciado López Obrador que esa es la posibilidad de participar en el ejercicio de una organización que es mi casa informativa, Organización Electoral Mexicana, que junto con otros colegas procedimos a aceptar la invitación que usted nos formuló a los medios de comunicación para que en esta casa tenga usted y sus ideas cabida. Le agradezco en nombre de la audiencia y mi casa informativa, Organización Electoral Mexicana de ese radio, el hecho que nos acompañe. Buenas tardes para usted. Muy buenas tardes, Federico. Yo les agradezco esta oportunidad para conversar, para dar a conocer nuestro punto de vista de manera particular sobre el afán privatizador de la derecha. Este es el tema que más nos importa, por eso solicité los espacios en medios de comunicación, aunque yo quiero también aclarar que en este programa siempre pues, hemos tenido las puertas abiertas. Tú nos has invitado, pero hicimos una invitación general. Muchos medios nos respondieron afirmativamente, positivamente, y estoy asistiendo a reuniones con comunicadores, entrevistas de radio, de prensa escrita y algunas de televisión, no muchas. Todavía no hay respuesta, por ejemplo, en Televisa. Estamos esperando la respuesta de Miguel Carmen a la carta precisamente que le envié para que nos den espacios en los programas 38. Se expropia el petróleo cuando y las compañías petroleras extranjeras nos sentencian de que por falta de tecnología nos íbamos a ir a buscar a ellos y no íbamos a poder, nosotros los mexicanos, o los trabajadores mexicanos, los ingenieros, sacaron adelante a la industria petrolera. Ahora la repercusión. Eso sucede. Son de México. Federico Lamón, que me dio mucha pena por él, porque él me invita entusiasmado, queriendo hacer periodismo, y de repente iniciamos, me empieza a preguntar y de repente entra la llamada y dice, bueno, vamos a comerciales, ya vamos a regresar. Entonces lo amenazaron y ahí se acabó la entrevista. Y le dije, no te preocupes, tú no te preocupes, tú no tienes la culpa. Ya. Esta fue la parte de como el dharma y el karma, la acción y la consecuencia, pero son los retos de los gajes. La empresa que amenazó, pues ya tendrá que rendir cuentas a la historia. Se les desea éxito siempre porque permitieron el sustento y llevar el ingreso a la familia, a los hijos. La historia y el juicio de la historia es el que determina, y el Ejecutivo así lo refirió. Y finalmente cerramos esta participación con la pregunta de Zorrilla que derivó en este libro,
pero quería que ustedes lo vieran para que entendieran por qué se desarrolla o vincula el tema de Zorrilla con la mañanera y por qué hay censura en los medios de comunicación que se encuentran hoy en etapa de extinción. Finalmente, este es el tema de Zorrilla que derivó en la publicación de este libro y un análisis, el primero que se hace en la mañanera. Años del crimen de Manuel Buendía Telles Girón, ¿cree que el Estado mexicano deba aceptar una responsabilidad por ese evento? Frente a ello, ¿cuál sería su postura, como el caso de Manuel Buendía Telles Girón, señor presidente? Sí, en el caso del asesinato de Manuel Buendía, pues como ustedes saben, se detuvo al responsable, al autor intelectual, Antonio Zorrilla. Sí, Alfonso. No, Zorrilla, José Antonio Zorrilla Pérez. José Antonio Zorrilla. Cumplió una condena. Me consta porque estuvo gestionando cuando yo fui jefe de gobierno que se le liberara porque ya había cumplido un número determinado de años en la cárcel y había tenido un buen comportamiento y exigía que se le liberara. Me acuerdo que su petición, como otras, la consulté con un periodista que defendió a Manuel Buendía, un gran periodista también, extraordinario periodista que lo recuerdo, Miguel Ángel Granados Champa, y su recomendación fue que no era posible lo de la liberación en ese entonces de Zorrilla. No sé qué sucedió después, no sé si ya lo liberaron, no sé si vive, fue en ese año que tú dices, 89, 35 años después de su muerte, el 30 de mayo. Hace 35 años este próximo 30 de mayo. Sí, hay que recordarlo, a Manuel Buendía, un gran periodista, columnista, de los periodistas más inteligentes y valientes en una época muy difícil para el ejercicio del periodismo. Eso es lo que puedo comentar. Y hasta aquí, con la certeza que lo que ustedes puedan aprender de esta aportación, que ustedes desarrollarán mejor, sean los elementos que construyan un periodismo verdaderamente independiente, no sujeto a la voluntad de concesionarios, no todos, pero sí algunos concesionarios rapaces que ni siquiera hacen la tarea de la publicidad. Eso acabó. Llévenlo ustedes como una responsabilidad al momento en que concluya su tarea en esta Universidad Autónoma de Chihuahua, en esta Facultad de Ciencias Políticas, para ser competitivos y cada vez más competitivos. Muchas gracias. Vamos a pasar a continuación a una serie de preguntas y respuestas. La temática... Ok, me indican que primero le entregue el reconocimiento al maestro Federico. Ok, las preguntas y respuestas. ¿Quién dijo yo primero? ¿Al maestro Felipe? Sí, buenos días, muy buena su ponencia, algo de historia que por ahí habíamos escuchado de pequeños.
Hay un libro que escribió Salvador Borrego, Democracia asfixiante, creo que es. Por ejemplo, hoy en la actualidad en la que estamos viviendo, en que la democracia en México, híjole, está al filo del abismo. A ustedes como periodistas, ¿qué tanto les ha perjudicado, beneficiado, que no creo, callado, en la actualidad con este régimen que este señor, de ser primero de derecha y luego izquierda y en la actualidad no sé qué tanto les haya beneficiado o perjudicado? Mire, creo que buena pregunta. Y algo que puedo garantizar es que en este cambio y la nueva alternancia que vive el país, prácticamente concluyó el periodo del chayote. El chayote en el sentido de la democracia, enalteciendo las voces del pasado. El chayote, que les explico rápidamente, es un tubérculo verde, lo conocemos, muy sabroso, sobre todo para quien es vegano o vegetariano. Es el término que fue mencionado por un grupo de periodistas, rápidamente les explico, bien ahí también, que acompañan al presidente Adolfo López Mateos a una gira de trabajo al Estado de México y van a un invernadero donde hay chayotes muy sabrosos, muy jugosos. No tan jugosos en la presentación del chayote. No me desvío, nada más quiero explicar a los colegas lo que es el chayote. Entonces va un grupo, el pool de presidencia acompaña a López Mateos. Dice, que es una nota muy aburrida. Nosotros tenemos que llevar a nuestros editores que exigen, porque tienen publicidad con presidencia, que hagamos notas buenas. Entonces, en un momento cambia la opinión de mis colegas de entonces, porque aparece Miguel Miranda Fonseca, un funcionario de presidencia, y Humberto Romero Pérez, con un sobre amarillo, con fajos de 100 pesos. Pero esto le estoy hablando en el periodo de la presidencia de López Mateos, 1958-1964. Era el quinto año de gobierno de López Mateos, y cuando aparece este sobre con billetes de 100 pesos, entonces cambia la opinión. Efectivamente asistimos al invernadero más importante de América Latina, donde se producen los mejores chayotes de América Latina, porque aparece el sobre, y no es la primera ocasión, pero es la ocasión más formal en la que emerge el chayote. El chayote, que es un medio de subsidio que, bajo conocimiento del concesionario del medio impreso electrónico, y que fue anunciado en este gobierno del presidente López Obrador, con una lista de periodistas a los que el presidente Peña pagó varios millones de pesos por hablar bien de él, por contratar la publicidad de Pemex, que le daba publicidad a su empresa radiofónica o de televisión o a su medio impreso, y al periodista también. ¿Pero eso es chayo o no chayo? En tu opinión. Si es chayo, pues tiene razón la compañera, pero la responsabilidad no sería tuya como reportera o columnista, es una corresponsabilidad. Ahora regreso con lo de la democracia, porque es un tema muy importante. Entonces no sería tu culpa. Podrían llamarte en la calle, mira, iba esa chayotera, Peña la llenó, le dio concesiones, le dio una concesión de radio, le dio concesión de un hospital, le dio concesión de papel, ¿pero es su culpa? No, porque tú reportaste a tu concesionario. Es inteligente, sí, pero ya eso no existe. Entonces el chayo era el instrumento bajo conocimiento del concesionario, porque todo el concesionario sabía de ello, y desde luego el actor del chayo. Pero aquí podríamos regresar a esa parte bíblica, que el que esté libre de culpa, que arroje el primer chayote. Y ya no veo más, o me pongo el espejo. Eso acabó. ¿Y qué es la democracia aplicada a una mañanera en la cuarta transformación? Lo que te garantizo, maestro, es que somos iguales. Hay excepciones,
pero pues ya no está aquel, ahí puedo generar hasta mi libro. Digo, hay ciertas reglas de operación que ya no son como antes. Hay que, antes a las 4:30 de la mañana, en la puerta del Palacio Nacional, con el calor o el frío, y hacer cola para llegar y que lo viera el Ejecutivo y podía hacer uno la pregunta, hasta donde conocí las reglas de operación. Y la democracia, a propósito de lo que se interpreta en este libro y el chayote, es como quería el presidente en funciones, como quería el secretario de Gobernación, como quería el director de la Federal de Seguridad. El director de la Federal de Seguridad te pagaba tus llamadas cuando Telmex era empresa del Estado, y si tú vivías en El Paso, que eran muy caras, pero siempre y cuando fueras reportero, o siempre y cuando fueras columnista, y yo te daba la lista de teléfonos de Telmex del Estado para que tú, con ese dote de ubicuidad en la información, denunciaras al PAN, porque el PAN en Chihuahua en 83 era tu enemigo y podía llegar Chihuahua al PAN a ganar la presidencia en el 2000. Eso era el chayote. El chayote era la prostitución, la entrega de secretarias a periodistas encumbrados para que ellos manejaran como quisieran, con la nómina del Estado y la seguridad social del Estado. El chayote era el columnista con un séquito de gente a su lado, que también lo van a encontrar ahí con nombres, que le hacían todo, y estaban en la nómina de la Secretaría de Agricultura, en la nómina de la Subsecretaría de Información de la Secretaría de Gobernación, en la nómina del PRI, en la nómina de Presidencia, en la selecta nómina de Presidencia, donde ya no hay, ahora ni agua dan, cambian las reglas. La democracia era y fue de Porfirio Díaz, con la imprenta francesa que hacía la publicidad y las clases con mejor poderío económico, en esos tiempos las que pagaban la publicidad, y el vocero de Porfirio Díaz ya daba un chayote al periodista que decía Porfirio no se va a reelegir, a diferencia del periodista Freeman, que logró persuadir a Díaz y que decir que sí, que no, pero ese era el chayote ya desde los tiempos de Díaz hasta la pasada administración del presidente Peña. Gracias. En el marco, y así como pones lo que es el chayote, me entra la curiosidad y me es oportuno preguntar, porque como tú lo pones, el chayote no es únicamente el recurso económico, el dinero, ¿sí? Sino concesiones. Correcto. Okay. El macro chayote. El macro chayote. Y vamos a decir que no sea un chayote en dinero. Recientemente, ahí en donde el recinto donde hacen las mañaneras, le dieron a 5 periodistas que cubren la mañanera el doctorado honoris causa de una institución. No sé si recuerdas, incluso se lo dieron a Lori Libélula. Sí, y ahí en la mañanera. Yo pregunto, ¿eso se puede considerar chayote? No, culto a la personalidad. Culto a la personalidad, que en el régimen de Stalin, ¿recuerdas a José Stalin? Compañero, colega, ¿recuerdas a José Stalin? Fue un dictador de la antigua Rusia de los zares a la Unión Soviética, quien en su persona, sobre su persona, como Mao Zedong en China, se tomaban las grandes decisiones. Si era una sola voluntad en el buró político del Partido Comunista de la Unión Soviética la que determinaba tu vida. Y si tú publicabas algo en contra de Stalin, en el claro culto a la personalidad, te morías. Entonces, en otro sentido, mi querido doctor, es un culto a la personalidad que también es condenable, pero no chayote. En la perspectiva de tu servidor, ¿es condenable el culto a la personalidad? Claro. Y los que son los estrategas de la comunicación, ojalá lo consideren, porque eso no hace bien a la democracia. El culto a la personalidad puede traducirse en otra forma de chayote o macro chayote. Gracias. ¿Quién más? Allá, Ignacio, adelante. Si gustas, con voz fuerte. Bueno. Ahí va el micrófono, va para allá.
Buenas tardes, soy Ignacio Monsiváis y quería preguntarle sobre acerca de los medios que apoyan a López Obrador como Contralínea, sin embargo, y la Contralínea, que es una revista de periodismo e investigación en donde expusieron acerca sobre la corrupción en México y también sociedades secretas como el Yuki. Bueno, pues quisiera preguntarle cuál es su opinión acerca de que estos medios apoyen a López Obrador y cuál sería su impacto, ¿no? Importante pregunta, porque existieron otros medios proclives a la línea del antiguo régimen, del PRI y del PAN, y eran medios muy conocidos, periodistas muy conocidos, sin justificar. Pero hay espacios como en esos años que se ganaron la confianza de los ejecutivos federales en funciones. Se congraciaron con ellos porque tenían la habilidad de descifrar cómo venía la sucesión presidencial. Y sujeto a tu participación o cercanía con los círculos de poder, cada mes de junio del cuarto año de la presidencia de un régimen del PRI, tu amigo subsecretario de Gobernación te decía: por aquí va, no, oye, que va a ser Enrique Olivares Santana en la sucesión de López Portillo y Miguel de la Madrid. No es él. Acércate a programación y presupuesto, acércate a Otto Granados. Entonces ya tenías el don de la ubicación y te acercabas y te convertías un medio cercano a Carlos Salinas, porque tu amigo que ganaste con el pulso de tu carrera y tu esfuerzo en tantos años te dijo: no es Alfredo del Mazo, el secretario de Energía y Minas, no, es el secretario de Programación, no te equivoques. Y si te equivocas, como ocurrió con Denegre, él pensaba que era Emilio Martínez Manatú, el secretario de la presidencia. No, era el secretario de Gobernación, y eso lo ganabas con el pulso. Entonces, sin embargo, y los medios a los que haces alusión, pues apostaron los años de la persecución contra los simpatizantes del López Obrador después del 2006 y el 2012. Le fueron fieles y ahí están. Que si eso es bueno o es malo, si lo ves en la interpretación del antiguo régimen, del periodismo que ya no existe, tal vez sea malo. Y si lo ves en los términos de la oportunidad, es bueno para ellos y habrán de cosecharlo porque resistieron sin justificar o no, porque en nuestra tarea no existe nunca lo idóneo, porque eso es estar sujeto a lo que está en el tiempo. No, hay que ser crítico permanente si quieren ser un buen periodismo, si quieren ser independientes. Habrá momento de conciliar, pero en este periodismo en ciernes habrá que investigar de fondo todos los días, los 365 días del año. Debes investigar, debes prepararte, debes aprender lenguas, debes publicar tu libro, debes ganar un espacio en el medio impreso, primero en el medio impreso, luego en el electrónico. Hay que saber redactar, eso es muy importante. Cuando redacten, y lo aprenderán aquí, podrán hacer el periodismo electrónico y después hacer un periodismo general. Pero respondiendo a tu planteamiento, ganaron, resistieron y ahora cosechan, como fue antes. Tal vez estamos inmersos en el gatopardismo, la gata parda, pero ganaron y aguantaron y resistieron. Muy bien, muchas gracias, Federico. Por el tiempo, esa fue la última pregunta. A continuación te voy a hacer la entrega de un reconocimiento a nombre de nuestro director, el licenciado maestro Mario Duarte, te hace llegar. Antes voy a permitirme leerlo. Muchas gracias. La Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales,
otorga el presente reconocimiento a Federico Lamont por su destacada participación como ponente durante la 17 Semana Académica Gobierno y Gobernanza, Equilibrios, Asimetrías en las Relaciones de Poder, impartiendo la conferencia El ocaso de la columna política en la 4T. Firma nuestro director, el maestro Mario Alberto Duarte Bustillos, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Muchas gracias.